amigos de esta casa llegaron, ninguno se me quedó en el tapón. Eliezer Ronda, sociólogo y también pastor, hablando de un tema interesante. Buenas tardes, Eliezer. Buenas tardes, Juan Carlos. Gracias por la invitación siempre de estar aquí con ustedes. Hoy estuvo chévere el camino. Estuvo bien chévere, ¿verdad? Nos dio mucho tiempo para orar. Ok. Principalmente. Claro. Bueno, Eliezer, hablando un poquito de ciertos temas que son de lo cotidiano, son los temas que se están discutiendo. Por alguna razón, siempre me he hecho la pregunta, ¿por qué en términos generales? Qué bueno que hay excepciones. Yo no tengo la duda que tú eres una de esas excepciones con tu iglesia. En mi iglesia ahora están precisamente hablando un poquito del cannabis medicinal los jueves. Precisamente hoy continúa el tema. Qué bien. Pero sabemos que la mayoría de las iglesias, por alguna razón, cuando se habla de sexualidad, cuando se habla de pornografía, cuando se habla de eutanasia, cuando se habla del uso del cannabis medicinal, son temas que muchas veces yo creo que la gente recibiría la mejor educación si se llevase desde la plataforma y el filtro de la iglesia hacia la población de la iglesia. Pero son temas que se evaden, son temas que o no se consideran espirituales o no se consideran importantes para la población que se congrega. No conozco la razón por la cual lo que yo llamo la iglesia organizada evade estos importantes temas en términos generales. Repito, hay tremendas y lindas excepciones y hay pastores e iglesias que lo están haciendo. Pero cuando vamos al cúmulo, al 100% de todas las tendencias evangélicas, ¿verdad? Y de pensamiento cristiano, yo todavía como comunicador, estando al frente de Nueva Vida por tantos y tantos años, me parece que son temas que no se traen. ¿Hay alguna razón para que como pueblo cristiano nos comportemos de esa manera? Claro, yo creo que podemos entrar en muchas especulaciones de por qué posiblemente ocurren esas cosas. Yo voy a decir lo que yo pienso, claro está. Y me parece que en la medida que existe la desinformación o no la capacitación y el interés de poder educarse sobre unos tópicos, pues genera un poco de preocupación y de temor en poder responder preguntas o de poder abordar las preocupaciones que puedan tener las personas que son parte de la iglesia, porque como hemos dicho otras veces aquí, para mí la iglesia tiene una de las ventajas más extraordinarias en el sentido de que la iglesia es el único organismo social, a mi juicio, que reúne la realidad de la sociedad. Ahí hay gente desde los 0 años hasta los 90 plus. Exacto. Desde los que fueron a la escuela como los que no fueron a la escuela, de los que están empleados a que están desempleados, los que son puertorriqueños, para hablar de nuestro entorno puertorriqueño, como los que no son locales, personas negras, blancas, de todas las clases sociales. La iglesia, a diferencia de los diferentes organismos sociales, tiene esa característica tan extraordinaria que sí puede aglutinar esa multivariedad de componentes de lo que es la sociedad. Yo creo que cuando no nos educamos, pues pudiésemos decir en la calle que tiramos de la baqueta. Y decimos cosas porque repetimos lo que dice el otro. Y esto lo digo en tanto en el predicador que no se capacita en lo que dice, como cualquier comentarista televisivo o radial no alienado hacia la iglesia o hacia la fe o hacia los desafíos que tienen los temas en discusión. Y empezamos a crear miedo, empezamos a alarmar y no podemos responder adecuadamente. Yo considero que a los pastores que nos escuchan o los líderes que nos escuchan, yo diría que por lo menos cuando nosotros vamos a trabajar estos tipos de temas que están presentes entre nosotros, a mí me parece que uno de los textos bíblicos ideales que nosotros podemos considerar aquí está en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15, que nos dice: más bien honren su corazón a Cristo como su Señor y estén siempre preparados para responder todo el que nos pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Los comentaristas dicen que la finalidad aquí está en que nosotros podamos hacer una buena respuesta y que obviamente apunta hacia la esperanza, porque fíjate, todas las cosas que tú acabas de decir, el uso del cannabis medicinal, el asunto de la eutanasia, el asunto que tiene que ver con el tema de la pornografía o la sexualidad, el tema inclusive de la política. En muchas ocasiones son aspectos que recurre el usuario porque se siente desesperanzado, porque se siente en una encrucijada y considera que ese placer momentáneo
o esa actividad puede responder a su necesidad en ese momento. Y fíjense que el texto bíblico, los comentaristas dicen que tiene que ver con la esperanza y no es que tú hables de la fe, es cómo la esperanza en Cristo puede responder a esa situación. Entonces yo recomendaría 4 aspectos para trabajar estos temas. Yo creo que hay veces... Yo le digo a mi iglesia cuando hacemos estudios bíblicos y cuando vamos a tocar estos temas, que yo digo, mira, suavecito es mejor. No hay que tener prisa para hablar de estas cosas. Es decir, no se agotan todas las respuestas en una sola reunión. Porque en la medida que podemos conversar sobre esto, podemos tener una oportunidad para poder ir reflexionando y siendo asertivos en las expresiones que nosotros tenemos, porque a fin de cuentas lo que nosotros queremos es cómo podemos impactar a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, y eso no se hace en una conversación, sino se hace a través de las relaciones que nosotros tenemos. Y en ese caso yo diría que hay 4 aspectos que a mí me parecen importantes que nosotros podemos abordar en todos estos tópicos que tú acabas de destacar, como cualquier otro tópico que sea controversial o que genere este tipo de interés público. 1. ¿Qué dice la Biblia? Yo diría que cuando nosotros vamos a hablar los temas, el texto bíblico nos dice a nosotros maneras de cómo nosotros podemos ver esos asuntos que están en discusión. Y la Biblia la podemos estudiar en 3 aspectos básicos. Lo que dice detrás del texto, es decir, cuál es el contexto en donde se escribe. Lo que está dentro del texto, que es decir, cuál es la palabra griega, cuál es el contexto que se escribe, y lo que está delante, es decir, cómo lo que está detrás, el contexto, lo que está escrito, responde a lo que está frente, es decir, a nuestro tiempo, a nuestra cultura. 2, lo que es un acercamiento teológico. Así que primero vemos qué dice la Escritura. ¿Qué es la teología? La teología es la reflexión que nosotros tenemos acerca de Dios en relación a las circunstancias de la vida. Y en muchas ocasiones la teología particularmente se ve desde el que sufre. Cómo Dios se relaciona en esa dificultad que tenemos. Es decir, cómo nuestro entendimiento de Dios responde a este tema que nosotros estamos teniendo. Si es el tema de la ansiedad, como es el caso del cannabis, si es el asunto del placer, como es el tema de la sexualidad, si tiene que ver específicamente con el uso del poder o la economía, como el asunto político. ¿Qué piensa Dios acerca de esto? Porque en la Escritura nosotros encontramos varias cosas en esa discusión. 3, así que tenemos el aspecto bíblico. 2, el aspecto teológico. 3, ¿qué es ético? ¿Qué es lo correcto? Y cuando nosotros hablamos de lo ético, es decir, en ese aspecto de la reflexión que nosotros tenemos de qué dice la Escritura, que nosotros entendemos acerca de Dios, cómo debemos actuar como individuos. Y sobre todas las cosas, lo que yo llamo el 4º aspecto es cuál es la actividad pastoral que nosotros tenemos en esta situación. Y aquí yo creo que aquí está el gran desafío, porque cuando nosotros hablamos de la actividad pastoral, es decir, cómo nosotros como iglesia vamos a responder a este caso. Más allá, ¿qué le vamos a decir? Yo soy de los que pienso que a veces nosotros, como tenemos prisa en este tema o en estos tópicos, tendemos a prepararnos para contestar y no para conversar. Y me explico. El acercamiento a los tópicos neurálgicos, controversiales, críticos, requiere que nosotros podamos conversar, porque cuando uno conversa, uno puede escuchar lo que está en la preocupación de la situación. Y entonces, en ese caso, nos permite a nosotros, no simplemente nosotros decir lo que pensamos, sino atender cuál es la preocupación. En el caso del cannabis medicinal, el asunto es económico. El caso del cannabis medicinal tiene que ver con el tema de la ansiedad del ser humano. Es simple y llanamente una respuesta que se hace voluntariosa ante el asunto económico, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es la situación particular que puede referirse a eso? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice Dios? ¿Cómo tenemos que responder? ¿Cómo nosotros como iglesia vamos a responder a esos casos? En el tema de la sexualidad, evidentemente la sexualidad fue creada por Dios. O sea, no hay ninguna manera que nosotros podamos estar en contra de la sexualidad. Ahora, la explotación que nosotros vemos a través de la pornografía, definitivamente es lo que nosotros vamos a promover. ¿Qué dice Dios acerca del manejo del cuerpo? Del respeto del cuerpo de nosotros, del respeto del cuerpo de la otra persona, de la mujer, del hombre. Está bien nosotros sostener algún tipo de actividad de la sexualidad con personas que son de nuestra misma orientación o preferencia, ¿verdad? Como se dice. ¿Cómo nosotros podemos responder a todo eso? Así que el acercamiento, cuando nosotros lo hacemos
desde esa perspectiva o ese caminar, ¿verdad? Que a veces, a mi juicio es lo que uno ve en el contexto bíblico, el acerco ministerial de lo que es el discipulado, porque el discipulado no es aprender estos 4, 5, 6 versículos bíblicos. El discipulado tiene que ver con esa relación que tenemos con la persona que está en medio nuestro, cómo estas circunstancias que nosotros enfrentamos nos ayuda a conocer, a crecer, a desarrollarnos en nuestra fe en Dios, de quién es Dios para nosotros, cómo esto nos ayuda a nosotros a ser íntegros o poder ser instrumentos de vida en medio de las circunstancias. Estos aspectos nos permiten a nosotros poder ser responsables en estos temas. Así que mi recomendación a las iglesias, a los pastores que nos están escuchando es seamos pertinentes en lo que hablemos, seamos sosegados en nuestra respuesta y mire, hágase una serie. Tú acabas de decirme que están tocando el tema del cannabis medicinal en tu congregación. Correcto. Y no lo están haciendo en un solo día. No, exacto. Hoy hay un aspecto, hoy es la parte legal. Juan va a estar atendiendo la parte legal. Lo interesante es que los recursos que están utilizando están en la iglesia, un farmacéutico y un doctor. No solamente ya dominan el tema, sino que ellos tuvieron como tarea adicional empaparse más del tema, ir a los estudios científicos, particularmente del cannabis, y qué es bueno del cannabis para la salud, para aplicarlo a problemas de salud, y qué parte no. Entonces, fíjate, lo que sería impensable que una iglesia estuviese educando y adjudicando la parte desde el punto de vista, ¿verdad?, de los beneficios medicinales que puede tener el cannabis y cuáles no, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ya la conclusión el jueves era que es fumado o no, pero no es fumado porque es mi opinión, no. Es porque es fumado cuando quemas la hierba, se producen unos componentes químicos que son súper dañinos. Son causan cáncer, ¿no? Cancerígeno. Cancerígeno es la palabra. Así que tú estás teniendo una información de la fuente que más para ti tiene respeto y credibilidad, que es a la iglesia a la que tú asistes. Y entonces de ahí tú puedes decir, caramba, si realmente voy a un médico preparado y algo del cannabis me beneficia, no hay ningún problema. Es una medicina más. Claro. ¿Verdad? Entonces tienes los parámetros, pero en términos generales son temas que se evaden. Y teniendo los recursos en la iglesia, porque si algo lindo ha pasado en el evangelio que tenemos hoy, en las miles de iglesias que tenemos hoy, es que hay cantidad de profesionales en las iglesias que no predican, no dan estudios bíblicos, pero dominan en su campo y las iglesias lo pueden utilizar para este tipo de temas. Mira, Juan Carlos, yo recuerdo, tú me acabas de traer a colación cuando fue el famoso tema de la perspectiva de género, que generó tanta controversia. Sí. Yo recuerdo que mucha gente me abordaba a mí como pastor en la iglesia. Yo pastoreaba allá en Caguas y yo dije, vamos a tomar las cosas con calma, porque creo que hay mucha desinformación y dentro de las cosas, en nuestra iglesia había una psicóloga social, había una doctora en currículo, habían varias personas que también habían estudiado Biblia en el seminario junto a mí y dice, vamos a trabajar este tema nosotros mismos y vamos a estudiarlo juntos. Esa experiencia fue grata porque nos permitió crecer juntos como iglesia y poder abordar las preocupaciones que nosotros tenemos y no simple y llanamente contestar lo que se decía, lo que se escuchaba y poder abordarlo de una manera asertiva. La gente le llama separar el grano de la paja. Claro, claro. Y yo creo que en este caso los tópicos controversiales no se deben evadir, pero se deben responder con responsabilidad y con mucha madurez. Y particularmente con los jóvenes que están que son parte de las nuevas generaciones. Yo creo que cuando a mí me fascina el texto de Felipe con el etíope. Y en ese momento él dice, en aquel momento que él estaba leyendo el profeta Isaías, pero no entendía nada de lo que estaba leyendo. Sabía algo que no tenía sentido. Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, ella no entiende por dónde se tiene que adorar, que si en el monte, que si es aquí, porque y tanto Felipe con el etíope, ellos se montan. Jesús habla con la mujer samaritana en el pozo. Felipe se monta en el carro con el etíope y dice la escritura en el caso de Hechos que él desde esa escritura le anuncia el evangelio de Jesús. O sea, él toma ese elemento de preocupación
de interés de saber, porque yo creo que genuinamente hay gente que quiere saber. Claro. No todo el mundo quiere hacer un ataque hacia la iglesia. Y yo creo que la iglesia es el centro de formación extraordinario. Y si nosotros no miramos estas cosas como amenazas, sino como oportunidades para entender que nuestro ministerio o el evangelio no es un asunto dominical o que tiene que ver simplemente con la vida futura, sino es la calidad de vida que nos presenta el evangelio en Cristo Jesús para atender la diversidad y todas las áreas de la vida. De esa manera yo creo que vamos a tener mucho más resultado favorable en lo que hacemos, porque esa es la experiencia de lo que nos permite el evangelio y lo que nosotros vemos aquí en el texto que leemos de Pedro, ¿verdad? Es que nosotros siempre estemos preparados para dar razón de la esperanza, no de lo que yo pienso, no de mi punto de vista, o sea, de la esperanza que nos presenta el evangelio. Y de hecho, cuando nosotros vemos este texto en algunas otras versiones, dice por lo menos la Biblia de las Américas le dice, para dar de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Y siempre que nosotros caminamos el trayecto de la madurez, del respeto, del sosiego, que conversamos, porque cuando yo sé lo que pienso, cuando nosotros presentamos estos temas para conversar y no para contestar, en la conversación siempre hay una contestación. En la contestación no siempre hay conversación. Cuando usted le va a decir a la gente lo que usted piensa y lo que tiene que escuchar, pero no escuchamos el génesis o la preocupación que hay sobre ese tema, no podemos contestar. Y sí hay que responder, pero respondamos desde comprender la complejidad de la situación, y eso nos va a dar a nosotros mucha altura en la discusión y sobre todas las cosas acercarnos a Cristo como elemento fundamental de la esperanza que nosotros entendemos en nuestra vida. Así es interesante el tema, porque debemos estar preparados, porque precisamente, o sea, la iglesia es un ente social y a los pastores nos llegan personas con tantas interrogantes de todo tipo de temas en la sociedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer para nosotros ayudar a esas personas si no estamos nutridos, empapados sobre todos los temas sociales, sobre política, sobre sexualidad, sobre tantas cosas que, ¿verdad?, están pasando? Si no conocemos el tema, ¿qué va a hacer esa persona? ¿Se va a ir a otra fuente? Quizás equivoca, ¿verdad? Que le responda a sus preguntas, que le ayude en su proceso, porque no encontraron la respuesta o quizás la orientación en el pastor sobre X tema. Así que yo entiendo que debemos estar preparados en todos los temas. Y claro, a los pastores que nos están escuchando y que tal vez tienen alguna preocupación de que no saben cómo responder, pues yo creo que hay foros que se han preparado para capacitarse. Claro. No se cierren las puertas, considere los espacios que tanto este medio como otras alternativas dan para poder capacitarse sobre ese tema, donde usted puede escuchar, donde usted pueda tener la apertura para preguntar y buscar otros recursos. Mire, su llamado como pastor es pastorear. Exacto. y en ese caso, y como pastor, nosotros también podemos buscar otros recursos, tal vez dentro de la congregación, otras congregaciones hermanas que tienen expertise o peritaje en ese tema, ¿verdad? Y los hay. Y claro, y muchos. Si nosotros podemos decir es que nosotros en Puerto Rico contamos con una iglesia muy preparada, muy inteligente, que ha atravesado una gran cantidad de experiencias, y hay voces que a veces no hemos descubierto porque no le hemos hecho el acercamiento. Exacto. Y están en medio nuestro y han hecho un gran trabajo en la formación del carácter de la gente. Así que yo le daría por lo menos esos 4 hints para tocar estos temas. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la escritura? 2, ¿cuál es nuestro acercamiento teológico sobre estas cosas que están pasando? 3, ¿cuál es la ética que nosotros debemos tener como seres humanos? Y 4, ¿qué vamos a hacer nosotros pastoralmente? Porque si a fin de cuentas nosotros decimos lo que pensamos y lo que Dios dice, pero tampoco lo podemos conjugar en cómo vamos a actuar cuando se nos dé ese caso, qué vamos a hacer con esa persona que piensa que estas cosas son favorables o que son correctas, cuál va a ser nuestra acción. Y yo creo que eso nos va a dar la oportunidad de lo que entendemos que es esencial, que nosotros presentar a Cristo, es hacer discípulos. Yo creo que cuando Jesús dice, oíste que fue dicho, mas yo os digo, es cómo nosotros podemos replantear la ley en medio de los dilemas que están presentes en medio nuestro. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Él dice, toma la ley y la traduce a la necesidad del ser humano sin
consentir el pecado. ¿Qué es lo que hace con la mujer samaritana? Perdón, con la mujer adúltera, que le dice, ¿dónde están los que te condenan? Pues yo no te condeno, vete, no peques más. Exacto. Y lo maravilloso es que lo hizo, lo hace y lo hará desde la base del amor y el respeto. Claro, claro. Y en ese caso, ¿qué hizo Jesús? Tomó la ley, que dice la Escritura, ¿verdad? Hace el entendimiento de todo. ¿Quién es Dios con relación a esto? ¿Cuál es la ética? No puedo avergonzarla públicamente, pastoralmente. La acompaño y le digo, sígase adelante, no sigas en esa vida que no te hace bien, no te vamos a apedrear. Esta es tu vida. Así que si Jesús nos da a nosotros la plataforma en ese escenario tan sencillo que nosotros por la Escritura, que tal vez son 2 textos bíblicos y no vemos todo lo que está ahí, es ¿qué dice la Escritura? ¿Qué nosotros pensamos teológicamente acerca? ¿Cuál es la ética y cómo nosotros vamos a responder pastoralmente a esos desafíos y escenarios que se nos presenten? Te agradezco mucho, Eliezer, esas 4 recomendaciones. Yo espero, ¿verdad?, que todos aquellos que tengan un puesto de liderato, no solamente los pastores en propiedad, muchas veces cuando no somos los pastores en propiedad, los que podemos estar en algún nivel de liderato, vamos y hacemos recomendaciones. Claro. Y los pastores lo que están esperando es eso. Así es. ¿Verdad? Para eso montan un equipo. Así es. No se le puede ocurrir todo. Y les facilitas las cosas. Mira, pastor, tenemos este recurso aquí en la iglesia, yo hablé con fulano, es que excelente en este tema. Y se pueden hacer muchas cosas, pero obviamente todos tienen que ir en la dirección de abordar estos temas para cubrir a toda la congregación y que todo el mundo tenga la información más correcta, porque la información más correcta y precisa va a salir de la iglesia. Yo soy de los que creo eso. No de los comentaristas, no de los analistas, va a salir de la iglesia. Los pastores van a tener siempre el cuidado de que ese feligres, de ese hermanito, se lleve la información más pura posible con relación al tema que sea. Así que, Eliezer, millón de gracias, papá, por este tiempo que has estado aquí. Yo sé que tú también eres sociólogo, pero él es pastor. Él es pastor. Y el que no tenga iglesia, ¿cómo llega a la tuya? Sí, mira, soy pastor de la Iglesia Discípulo de Cristo Metropolitana, que está en la avenida Américo Miranda con la esquina de Diego, ahí en camino hacia Centro Médico, dependiendo de usted venga. Puede comunicarse con nosotros al 781-2171, al 781-2171. Estamos a la mejor disposición de servirles, de recibirles. Y se puede ver también nuestro servicio, nuestra información en facebook.com/ICDC-Metro, ICDC Metro de Iglesia Cristiana Discípulo de Cristo Metropolitana. Te cojo 10 segundos más con el permiso de Nando y de Edwin. ¿Quién gana esta serie? Mira, como yo soy más beisbolero que baloncerista, pues estoy sosegado, tranquilo. Yo creo que, de hecho, mañana pensaba decir en el sample que yo no esperaba que Cleveland llegara a la final. Yo dije aquí en el sample que no llegaban, así que me hicieron quedar mal. Pero pienso que Golden State va a ganar el campeonato de todas maneras. Pero en 4 o 5 juegos, no más de eso. Como mucho 6. Ahora, si llegamos a un 7º juego, Cleveland gana esta serie. Esto está grabado, Eliezer. ¿Cómo es? Que Juan va a estar durmiendo porque se desveló. Mira, se no grabó. aguanta. Ese pronóstico del pastor se grabó. Gracias, Eliezer. gracias, Eliezer.